Mis hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno saludarles en esta preciosa oportunidad en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno, mis hermanos, poder compartir con cada uno de ustedes en este espacio que el Señor nos concede, bueno, a través de estos medios, a raíz de la pandemia que tenemos y a raíz de este distanciamiento, este aislamiento que nos ha tocado vivir, pues nos toca realizar estas actividades de esta manera, pero gracias a Dios, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue obrando de forma muy especial. Presento mi saludo para nuestro hermano Luis Antonio Lozada, la hermana Lilian Soto, al hermano César, a su esposa, la hermana Karina, toda esta familia pastoral. En el nombre del Señor Jesús, mi saludo cordial para ellos. Gracias a Dios porque podemos compartir en familia también de forma continua las bendiciones del Señor. Reciban un saludo de mi esposa Marcela y también de Matías. También, hermanos, un saludo cordial para la iglesia del Señor allí, la iglesia central, allí en Arauca. Un saludo para ustedes en el nombre del Señor, los que están conectados a esta hora y aún los que se conectarán después. Algunos escuchan las enseñanzas, escuchan todas estas temáticas y todos estos cultos los ven y escuchan las enseñanzas después de estos horarios. Para ellos un saludo cordial, aún para los hermanos que no son de la IPUC central de Arauca, pero que están conectados a esta hora. Para ellos mi saludo fraternal en el nombre del Señor Jesús. Bueno, quiero agradecer a Dios por esta oportunidad, por la invitación que me permitieron o me hicieron para poder estar acá. El Señor me permitió estar con ustedes en esta oportunidad. Y bueno, vamos a pensar unos minutos en la palabra del Señor para lo que nos han invitado. Gracias, hermano Luis, por la invitación para estar con ustedes en esta oportunidad. Quiero invitarles a que miremos unos versículos de la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Bueno, el tema que me ha correspondido hoy, huellas que deja un misionero o un misionero que deja huellas. Vamos a mirar la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a hablar hoy de la vida de un hombre que por naturaleza o por llamamiento de Dios más bien que por naturaleza es conocido en la Biblia como un misionero, el hombre que fue llamado por Dios para predicar este glorioso evangelio, no solo a judíos, sino también a gentiles, dar a conocer este glorioso mensaje. Entonces, quiero invitarle que leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 9. Hay unos textos ahí que quiero que compartamos en esta oportunidad. A partir del versículo primero dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muy bien, mis hermanos, vamos a meditar en estos textos de la palabra del Señor bajo el tema huellas que deja un misionero o un misionero que deja huellas. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, era un perseguidor y eso todos lo sabemos. Así que Pablo pasó de ser un perseguidor a ser un fiel discípulo o un discípulo fiel. Su formación, su conocimiento le abrieron abundantes puertas para llevar el Evangelio de Cristo. Luego de presenciar la muerte de Esteban y
observar muchos cristianos que fueron maltratados y torturados por causa de este camino, el apóstol Pablo recibió las ropas de este joven Esteban, que fue mártir de esa época, recibió las ropas a sus pies de este hombre que murió siendo fiel al Señor. Permítame decirle que cuando se piensa en uno de los principales precursores del cristianismo, porque eso es Pablo, uno de los principales precursores del cristianismo en la iglesia del primer siglo, sin lugar a dudas viene a la mente esta historia. Y cuando se piensa en él, tenemos que mirar que su vida fue un ejemplo de lo que el poder de Dios es capaz de hacer en un ser humano que se rinde a los pies de él. Pablo es eso, un ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando un ser humano se deja transformar por él. Sus huellas no solo demostraron pasión y amor por Cristo, sino que las huellas que dejó Pablo mostraron la transformación completa que un ser humano puede experimentar por medio del poder del Espíritu Santo. El apóstol Pablo es un claro ejemplo para nosotros en esta oportunidad. Es para nosotros un claro ejemplo de la grandiosa obra que Dios hace en el ser humano. Nada más comenzando por decir que su nombre era Saulo, pero Dios más adelante, digámoslo de esa manera, le cambió su nombre y no solamente cambió su vida, hasta cambió su nombre. ¿Por qué les digo esto? Porque es que Saulo era un hebreo religioso, eso era Saulo, un hebreo religioso, fanático, y se cree que era descendiente de la tribu de Benjamín. El haberse criado en Tarso le permitió mantenerse en un contacto continuo con una de las culturas más avanzadas de su tiempo. Tarso históricamente, culturalmente era una ciudad bastante avanzada. Entonces, el estar en Tarso lo llevó a estar bastante avanzado, pues era una ciudad, Tarso era una ciudad de una fuerte preparación académica. Eso era Tarso. Y en esa ciudad se levantó Saulo. Este Saulo, o conocido como Pablo, contaba con una ciudadanía romana. Contar con una ciudadanía romana era un privilegio muy importante para su tiempo. No cualquiera tenía la ciudadanía romana. Según la cultura judía, Pablo debió aprender a leer las escrituras a muy corta edad. Algunos historiadores dicen que Pablo a los 5 años ya aprendió a leer las escrituras y a la vez a contar con un amplio dominio de la lengua griega. Así que, según la costumbre judía, también se cree que Pablo provenía de una familia adinerada y aprendió el oficio de la fabricación de tiendas. Eso como para hablar un poco acerca de esos inicios de la vida de un hombre que fue llamado por Dios a través de los años. La educación de Pablo o del apóstol, hablando de Saulo como tal, fue muy amplia. Incluso fue formado a los pies, la Biblia registra que fue formado a los pies de Gamaliel, uno de los rabinos más importantes de su época. Eso es como asistir hoy en día a la universidad más prestigiosa a nivel mundial. A nivel de su época, Gamaliel era uno de los rabinos más importantes. Es más, en diversos versículos de la palabra de Dios encontramos que Pablo no solo afirma que era fariseo, sino que también era discípulo de los fariseos. O sea que Pablo era un hombre bien preparado. Saulo era un hombre que había sido bien estructurado en unas enseñanzas bien estructuradas. Es más, en un inicio, Saulo era un verdadero devoto de la ley judía. Por lo tanto, la predicación de Jesucristo le molestaba en gran manera, así como las obras que Jesús realizó y las obras que realizaban los que seguían, los que habían decidido seguir a Jesús. Y obviamente que por esa formación académica en cuanto a la ley que había recibido, pues él
aborrecía las enseñanzas de los que profesaban seguir a Jesús. Así que Saulo se convirtió en un aliado del Sanedrín. El Sanedrín, ese grupo de 70 hombres que eran los que legislaban en Israel, que son los que legislan en Israel. Entonces, sencillamente Saulo se volvió un aliado del Sanedrín defendiendo la ortodoxia judía. O sea, él estaba, no era un caprichoso, él estaba convencido que lo que hacía, lo que había estudiado, en lo que estaba preparado, sencillamente era lo correcto. Era un hombre que defendía sus principios, los principios en los que había sido formado desde su infancia. No era solo un capricho. Lo que hay es que entender que definitivamente una persona que realmente quiera servir o seguir a Jesús tiene que dejar todo a los pies de Jesús, incluidos aún sus conocimientos. Aquí no se trata de venir con mis conocimientos a tratar de convencer a Dios de que es como yo pienso. Se trata es de poner a los pies de Jesús todo lo que somos, porque por mucho que sepamos, siempre Dios estará por encima de todos. Por eso entonces, es por esa razón pues que Saulo empieza o inicia una cruel campaña de persecución contra aquellos que predicaban el mensaje de Cristo y que afirmaban que Cristo era el Mesías prometido de Dios. Claro, eso para Saulo era una bofetada porque él había sido formado de otra manera, porque había recibido una formación distinta, porque el concepto que le habían enseñado desde su niñez era distinto. Pero un día cuando iba camino hacia Damasco, Saulo de Tarso se encuentra con una luz brillante en el camino. Algunos historiadores consideran que posiblemente él cayó de alguna cabalgadura, sin embargo, esto no se menciona en la Biblia, en la Sagrada Escritura no se menciona. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, sí dice que él cayó al suelo, que puede ser iba a pie, iba montado en algo, pero cuando cayó a tierra, escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces la respuesta de Saulo es, ¿quién eres, Señor? Ojo a eso. Saulo no desconocía que había un Señor. Eso no lo desconocía Saulo, porque era un hombre letrado en la ley, era un hombre letrado en las escrituras. Él las conocía porque había sido formado al lado de fariseos, porque había estado en la escuela de Gamaliel, a los pies de Gamaliel. Se había capacitado desde los títulos más altos en teología. Ese era Saulo. Saulo no era cualquier cosa, pero cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, entonces es cuando uno encuentra a Saulo diciendo, ahora todo lo tengo como pérdida por amor a Cristo. Mucha atención a eso. Quiero que se enfoque en eso. Todo esto lo tengo como pérdida, dice, lo tengo por basura, dice otra versión, a fin de ganar a Cristo. Así que es bueno que nosotros entendamos que Saulo sabía que había un Señor. Y cuando oye Saulo, ¿por qué me persigues? Él tiene que decir, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Seguramente en algún momento Saulo pudo haber pensado que había un mensaje especial para él de acuerdo a lo que estaba haciendo. Seguramente él pudo haber pensado, esta es una oportunidad, seguramente estoy haciendo las cosas bien y hay un mensaje para mí al respecto, pero se encuentra con la gran sorpresa de que el Señor le dice, es necesario que hagas algo y te van a orientar. Luego que Saulo tiene este encuentro y de quedar ciego algún tiempo, durante algún tiempo, y haciendo oración a Dios en medio de ese espacio de su ceguera, el apóstol Pablo recibió una visita inesperada, la visita de un hombre de Dios llamado Ananías, un hombre al cual el Señor le había hablado mostrándole que Pablo era un instrumento escogido para padecer por Cristo y llevar el Evangelio a muchas partes.
Por orden de Dios, Ananías coloca sus manos sobre los ojos de Pablo y en ese momento caen escamas de ellos. Luego de esto es bautizado y de esta manera es como se lleva a cabo su conversión total al cristianismo. A veces nosotros no nos damos cuenta de la obra de Dios a través del llamamiento de algunos hombres. Y es que para nosotros se nos hace fácil observar, no, y Ananías fue y no sé qué, pero hermanos, todo por Dios estaba bien cronometrado, todo bien organizado en el tiempo. Mire que nadie le llevó razones a Ananías diciendo, mire, vaya que allá, no, no, nadie. No fue la familia de Saulo, no fue otro, vamos para que oren. No, Dios obró en Saulo y luego le habló a Ananías, vaya a tal casa, a tal parte, porque el Señor sabía hasta la dirección donde estaba Saulo y allá lo envió. Esto es bonito, hermano. Conocer a este Dios es extraordinario, es grande. Tenemos que aprender que Dios tiene el control aún de los tiempos, que Dios tiene el control en todo. Así que Dios le mostró a Ananías que este hombre era un instrumento escogido para padecer por causa del Evangelio y llevar el Evangelio a muchas partes. Así que Ananías ora por él, las escamas caen de sus ojos, es bautizado y de esta manera es como empieza esta conversión. Más adelante, encontrándose la iglesia del Señor Jesucristo en un tiempo de ayuno y oración, la voz del Espíritu Santo, porque esa es otra cosa fundamental. Saulo no fue que el Señor lo sanó y de una vez salió, bueno, ahora sí soy misionero y a predicar. No, estuvo sujeto. Importantísimo, Saulo estuvo sujeto a las autoridades de la iglesia de su época, estuvo sujeto a un pastor, así su pastor Ananías o quien haya sido, no fuera el más letrado. Seguramente el resto de los apóstoles no tenían la capacidad intelectual que él tenía, pero él fue un hombre sujeto y respetuoso de lo que Dios quería hacer con él, respetuoso de la autoridad. Eso es fundamental a la hora de querer servir al Señor. Eso es fundamental a la hora de querer hacer obra misionera. No se puede enviar a un misionero, no se puede enviar un misionero a un lugar que ha sido irrespetuoso de la autoridad, que ha pasado por alto las autoridades. Un misionero así no sirve. Es necesario que el que quiera servir al Señor aprenda primero a sujetarse a los pies del Señor y en segundo lugar a sujetarse a quienes lo lideran, a quienes lo administran. Y pasaron algunos años, Saulo se convirtió y todo, pero pasaron algunos años y resulta que estando en un ayuno, en un programa de la iglesia de oración y ayuno, que Saulo fue a ayunar ese día, Saulo fue a ese programa de oración y no fue solo ese día, es que era un hombre de oración, de ayuno y se congregaba en la iglesia y allá iba Saulo, allá llegó al ayuno y ese día dos hombres que estaban en ese ayuno, el uno Bernabé y el otro Saulo, dice la Biblia que el Espíritu Santo indicando apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Cuando el Espíritu Santo indica eso, entonces obedientemente le fueron impuestas las manos y el Señor, el Espíritu Santo, dio el aval para el inicio de la obra del ministerio en Bernabé y Pablo, quienes salieron a su primer viaje misionero. Pero mire que todo eso va en un proceso. Según cuenta también la historia, Pablo no contaba con un físico atrayente y la Biblia deja ver algunas cosas. No tenía un físico atrayente. Sus adversarios por lo menos solían indicarle que su presencia era poca cosa y su palabra despreciable. Él mismo en diferentes episodios de la palabra explica sobre su pequeña estatura y su débil salud. Él mismo dice, 3 veces he pedido a Dios para que me quite este aguijón de la carne y lo que me ha respondido el Señor es, bástate mi gracia. Así que aquí no vale tanto tu estatura, tu estatus, tu conocimiento. Hermanos, aquí es fundamental estar a los pies de Jesús. Pero ¿cuál es la verdadera actitud de un misionero para poder dejar huella? ¿Cuál fue la actitud misionera de Pablo? Permítanme decirles en esta oportunidad que Pablo combinaba una extraordinaria visión misionera con una actitud que le permitía acercarse a las personas.
Él mismo da a conocer los métodos que usaba para ganar a los hombres para Cristo. Y es aquí donde quiero enfocarme en dos puntos específicos de este tema en esta oportunidad. Y es que miremos las dos cosas o las dos huellas fundamentales que llevaron a Pablo a ser un hombre reconocido y a ser un gran misionero, y que ojalá aprendamos de la vida de este hombre en esta oportunidad. En primer lugar, la identificación en la forma de vida. Eso es fundamental. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, a partir del versículo 19, dice el apóstol Pablo: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Oiga bien, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y dice Pablo: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos o de todas formas salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, dice, para hacerme copartícipe de él. Esta primer huella que quiero que observemos, huellas que deja un misionero, lo primero es la identificación en la forma de vida. Primeramente notamos su capacidad. Hablando de estos textos que acabamos de leer, aquí notamos su capacidad para identificarse, con toda clase de personas sin sacrificar su lealtad hacia el Señor, ni ceder respecto a ningún principio fundamental. Es que a veces no entendemos, hermano, a veces creemos que tenemos que igualarnos a los demás para poder ganar a los demás, participar hasta de cosas inadecuadas para poder ganarlos. Eso no es lo que dice Pablo. Note usted que él se identificó con toda clase de personas sin sacrificar su lealtad al Señor, ni ceder respecto a ningún principio fundamental. Notemos que Pablo comienza declarando la firme independencia y libertad que tenía en Cristo. Él no comienza justificando una mala acción. Él comienza a declarar esa firme independencia de Cristo y la libertad que había recibido de él. Pero aún así se esclavizó voluntariamente a todos para poder ganar a tantos como fuera posible. Esa debe ser la actitud de un misionero. Mostrar expresiones de amor hacia sus semejantes por amor a Cristo. Cuando estaba con los judíos, Pablo se hacía judío. Por ejemplo, la circuncisión de Timoteo ilustra esta disposición. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, en el versículo 3, nos habla la palabra del Señor allí firmemente acerca de este episodio. Hechos de los Apóstoles capítulo 16, en el verso 3, donde dice la Biblia de la siguiente manera: quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. El papá de Timoteo era griego, su madre sí era judía, pero Pablo, como va donde los judíos, entonces lo que hace es decirle a Timoteo: bueno, mi hijo se tiene que circuncidar. Cuando Pablo llegó a Listra, en el transcurso de su segundo viaje misionero, quiso que este joven Timoteo le acompañara como ayudante, quiso que fuera con él. La mamá de Timoteo era una mujer judía, aunque su padre era un hombre griego. Así que el apóstol le hizo circuncidar para que los judíos no se molestaran. Alguien podría ver en la actitud de Pablo más bien como un comportamiento contradictorio, ya que unos meses antes había tenido una fuerte discusión con algunos de los judíos que querían obligar a los cristianos de origen gentil a circuncidarse si realmente querían ser salvos. Sobre ese inconveniente nos habla la Biblia en Hechos capítulo 15 en el versículo primero. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, este había discutido con algunos judíos que querían obligar a los cristianos de origen gentil a circuncidarse si no querían ser salvos. ¿Por qué entonces, si les había dicho que la circuncisión no era importante, por qué entonces circuncidó a Timoteo? Un capítulo más adelante nos muestra acerca de la circuncisión de Timoteo. La razón de la circuncisión de Timoteo no tenía nada que ver con su salvación. No era que la circuncisión lo salvaba o no lo salvaba, porque eso había sido un debate con los judíos, sino lo que hizo Pablo al circuncidar a Timoteo fue identificarse con los judíos y así poder llegar hasta ellos con el evangelio. Si él hubiera llegado a los judíos con Timoteo sin haberse circuncidado, entonces le habrían cerrado la puerta. No olvidemos que Timoteo habría de acompañar en muchas ocasiones al apóstol en sus visitas a las sinagogas, y el hecho de que fuera circuncidado le abriría muchas puertas. Y como eso ni le quitaba ni le ponía, como eso ni lo salvaba ni lo condenaba, eso lo tenía claro Pablo. Por otro lado, no comprometía ningún principio. Esto no comprometía ningún principio, ni comprometía la salvación de él, ni su padre, pues la mamá de Timoteo, ni de él, no comprometía ni la salvación de Timoteo, ni la salvación de él. Por lo tanto, también era importante que lo hiciera, pues su madre, la mamá de Timoteo, era judía. Pablo realmente amaba a los judíos y se identificó todo cuanto pudo con ellos. Nunca en ninguna parte de la Biblia encontramos que llegó a cortar los lazos con el judaísmo. Cuando Pablo predicaba en la sinagoga, según Hechos capítulo 21, que quiero que miremos ese versículo, Hechos capítulo 21 en el versículo 26, que dice el texto de la siguiente manera: entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Quiero leer este texto, o quise leerlo, para que usted descubra que él no cortó lazos con el judaísmo, tanto que cuando predicaba en las sinagogas, él llamaba a los judíos hermanos, hijos de Abraham, y se identificaba con sus costumbres. Cuando estaba en Jerusalén, iba al templo e incluso aquí este texto nos dice que llegó a presentar algunas ofrendas allí con los judíos e hizo todos los rituales correspondientes. Y eso no lo comprometía en su salvación. Él lo que quería era ganar a otros. Yo recuerdo alguna vez, en algún momento, en una de las iglesias donde fui pastor, murió una señora, era la mamá de una hermana de la iglesia, pero era una familia como de 15 hijos y la única cristiana era la hermana. Y resulta que la hermana me dijo: hermano, yo quisiera que usted fuera, le hiciera una devocional allá a mi mamá. Hay hermanos que creen que el culto se le hace al muerto, pero bueno, de eso hablaremos en otra cosa, en otro momento. Y yo quiero que usted vaya y haga un culto allá, y toda mi familia es inconversa. Yo le dije: hermana, ¿y qué piensa su familia? Dijo: no, hermano, ellos no quieren nada del evangelio, ellos no quieren saber nada de la iglesia, del evangelio. Y si yo les digo que usted va a ir, eso va a ser un problema. Y yo le dije: bueno, entonces, ¿por qué no deja que ellos hagan? No, hermano, pero es que mi mamá ya se había bautizado, usted sabe que estaba viniendo conmigo aquí a la iglesia, ya se había bautizado y todo eso. Entonces, hermano, yo le dije: no, hermana, pero es que hable con su familia. Si es que ellos son como 15, hable con ellos a ver qué piensan hacer. Al final, ella habló con ellos: no, nosotros le vamos a hacer misa y la vamos a llevar. Y ella peleando con ellos, le di: hermana, no se preocupe, tranquila. Deje que la lleven a que le hagan su misa, que la lleven allá al templo católico, no hay problema, que vaya, que la lleven allá, no pasa nada, a su mamá no le va a pasar nada ahorita después de muerta. Lo importante es que ella ya alcanzó su salvación, recibió al Señor a tiempo, y bueno, esto no importa donde la metan, donde la lleven, donde la suban, lo que le echen, lo que le hagan, ya eso no importa, porque la decisión la tomó estando en vida y fue bautizada en el nombre de Jesús, y no hay problema con eso. Entonces yo le dije: más, dígame a qué horas y en qué lugares que la van a tener y yo voy con ustedes. Y me dijo: hermano, ¿usted iría? Le dije: claro, vamos.
yo no tengo ningún problema en eso. Y me fui, el día de todo lo que iban a hacer, me fui, llegué allá y unos hermanos iban conmigo y yo les dije, vamos a entrar al templo, vamos a entrar allá a donde van a hacer la misa. Y los hermanos, ¿cómo así, hermano? Vamos a entrar. Y, claro, vamos a entrar. Y yo entré en la última banca que había, ahí me senté, los hermanos entraron al lado mío, ellos me miraban a ver yo qué hacía, decían pónganse de pie, yo me ponía de pie, que nos sentáramos, yo me sentaba, estuve en todo ese espacio ahí, todo el tiempo, hasta cuando vinieron recogiendo la limosna, yo también deposité ahí, los hermanos hacían todo lo que yo hacía, yo hice todo eso ese día. Cuando la gente, bueno, pasó todo, se acabó lo que había ahí, nos devolvimos, nos subimos a los carros y acompañamos el féretro hasta el cementerio. Y resulta, hermanos, que eso fue noticia en ese pueblo. Todo el mundo, uy, el pastor entró a la misa. Porque la gente dice, ¿por qué nosotros sí entramos allá donde ustedes no entran allá? Claro, no vaya a acostumbrar a irse a misa todos los domingos, pero esos son casos fortuitos. Y en ese caso decían, oiga, un pastor nunca había hecho eso, pero mire, el pastor entró aquí, se sentó, estuvo respetuoso, nada de burlarse, nada de mofa, hasta, me imaginé que la gente dio cuenta hasta que yo eché limosna, de la limosna que iban recogiendo, hasta eché ahí. ¿Cuánto inconverso viene aquí y deposita la ofrenda? Y no pasa nada. Y yo deposité, lo pidieron y bueno, yo deposité normal. Hermanos, vea, detrás de esa actitud, detrás de esa forma, si yo me pongo a criticar a esa familia, decir yo no voy por allá, esa gente religiosa, no sé qué, y me pongo a hablar mal, hermano, yo no saco nada con eso, pierdo un poco de gente, pero a raíz de esa actitud, resulta que hubo gente de esa familia, de esos que después yo los bauticé. Porque en esa misma semana, después de ese entierro de la hermana, hermano, me salieron un poco de visitas. Dígale al pastor, le decían a la hermana, dígale al pastor que venga a mi casa, que estamos muy contentos. Y hubo una tarde una familiar, una hija de ella, que reunió casi toda la familia y pastor, espero que venga. Y claro, tal día voy. Cuando yo llegué, hermano, tenía toda la familia reunida, una familia grande. Estaban todos ahí reunidos y pastor, háganos culto aquí, háblenos de Dios, díganos algo. Pero ¿dónde empezó todo? Con ir hasta allá, entrar allá. ¿Qué perdí yo? Nada, pero gané muchos para el Señor. No es que tú comiences a criticarle el evangelio o lo que el otro cree, criticarle la fe al otro. No es llegar a señalarle las huellas que se dejan en la vida de las personas, es cuando tú te pones en los zapatos de ellos, cuando realmente entiendes la situación de ellos, te metes en la circunstancia y aprovechas esos espacios para predicarles el evangelio, para darles a conocer la verdad. El apóstol Pablo no se puso a criticar a los judíos, no. Por otro lado, cuando estaba con los gentiles, se adaptaba a ellos sin observar las costumbres judías. Y seguramente es aquí donde Pablo tuvo que hacer el mayor esfuerzo por adaptarse. Aquel que había sido hebreo de hebreos y fariseo estricto había sufrido una revolución espiritual y era un hombre completamente libre que podía identificarse por amor con las personas más diversas. Yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. Nosotros necesitamos que Dios haga en nosotros una revolución espiritual, un revolcón espiritual para dejar de ser fanáticos y religiosos y más bien trabajar por la salvación de los que están perdidos. Un ejemplo más moderno de ese principio lo podemos encontrar, sabe que leí una historia de un hombre llamado Hudson Taylor, que era un misionero inglés que trabajó en China por allá por los años, según la historia, por los años 1832 y 1905. Por esos años este misionero Hudson Taylor trabajó en China y después de un tiempo trabajando allí observó que su aspecto occidental, cómico y carente de dignidad para los chinos, no era como muy atractivo a la vista de los chinos, detraía continuamente a la audiencia. Esto le llevó a tomar una decisión radical. Como él estaba de misionero en China, que él entonces decidió que habría de hacerle acepto a los chinos. Yo necesito hacer algo para ser acepto ante ellos.
pero seguramente la actitud que iba a tomar era casi abominable a los ingleses. Entonces, ¿qué hizo? Se vistió como los chinos, comenzó a vestirse a la usanza china, con la cabeza rasurada por el frente y con el cabello de la parte posterior un poco más larguito y con una trenza. Desde ese día pudo realizar la obra con mayor eficacia porque ya se parecía a ellos. Entonces, me he hecho de todo a todos, dice Pablo. Claro, ahora no es que usted va a dejarse crecer el cabello para ir a evangelizar a los hippies y a todos los que están por allá que viven de esa manera. No se trata de eso. Estamos hablando de culturas de diferentes pueblos, de diferentes naciones. Cuando tú vas a predicar a las etnias indígenas, tienes que hacerte como ellos, comer lo que ellos comen, dormir donde ellos duermen. Usted no puede ir a una tribu indígena. Dios me dio la oportunidad de estar en unos cabildos, en unas tribus, cuando fuimos a la frontera con el Brasil y el Perú. Y nos encontramos con una tribu, con unos indígenas. Ellos en una isla vivían en una parte aislada de nombre Pirapichinga. Y nos metimos allá, nosotros fuimos a hacer un trabajo misionero, a hacer un trabajo evangelístico. Y llegamos allá, hermano, y teníamos que comer lo que ellos comían. Y para dormir, hermano, dormíamos, yo nunca había dormido en hamacas. Dormir en hamacas y en una cuestión, no eran paredes, era una cuestión de tablas y era un salón ahí para todos, todos ahí, cada uno en su hamaca, extendíamos cada uno su hamaca y todos ahí en ese salón dormíamos, todos ahí. Cualquiera pone a decir, no, a mí me dan una habitación y un colchón y no sé qué. No, hermano, si tú quieres servirle al Señor, si quieres hacer obra misionera, tienes que hacerte a la gente como ellos son. Tienes que entenderlos. A veces nosotros no entendemos realmente cuál es el trabajo misionero. Nuestro trabajo evangelístico, nuestro trabajo misionero no es llegar a criticarle a la gente lo que creen. Usted se imagina aquí en una ciudad como Pamplona, yo me pusiera aquí a criticarle todas las creencias de la gente y a decir, es que ustedes son unos idólatras y no sé qué. Hermano, no gana uno mucha gente. Pero cuando uno no es que va a creer lo mismo que ellos, pero cuando se sienta con ellos y comienza a explicarles y a orientarles y a guiarles correctamente a través de las escrituras, hermano, esa es la mejor forma de ganar a muchos más. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí decían, no, es que es muy difícil que la gente se convierta, es que este Pamplona es muy difícil, la gente no se convierte. Hermano, estamos haciendo un trabajo en esta época de pandemia. En esta época de pandemia estoy buscando la forma de bautizar un grupo porque tengo 22 personas para bautizar. Y no que la gente aquí no se convierte. No, sí, la gente sí se convierte. Lo que pasa es que hay que saber hacer el trabajo misionero. Hay que saber hacer el trabajo evangelístico. Los hermanos que trabajan en la Refam, los hermanos que trabajan en los diferentes campos de misiones. No se trata de ir a ultrajar a la persona que recibe el evangelio. No, se trata de ir a predicar el evangelio, pero hay que ponerse en el lugar de ellos. Y por último, la otra huella que es importante que un misionero deje es que debe identificarse con la comunicación del mensaje. Para el apóstol Pablo, la predicación era el principal medio de comunicación del mensaje que utilizaba, del mensaje que predicaba. Y siempre el apóstol Pablo se expresaba adaptándose a su auditorio, tanto en el lenguaje que usaba como en los conceptos que expresaba. No confundía a la gente con cuestiones secundarias, sino que predicaba con claridad y con sentido de pertenencia. No andaba con palabras elocuentes. Pablo hubiera podido pararse a hablar con palabras técnicas y con elocuencia. Cuando tuvo que hacerlo, lo hizo con elocuencia, pero cuando no, siempre su mensaje fue con claridad y sencillo. Fue un mensaje con sentido de pertenencia. Esto lo podía hacer porque se esforzaba en entender la mente de su auditorio y les hablaba de tal manera que le pudieran comprender.
Entonces, eso pasa como, yo no sé, hay gente que se desgasta tanto en unos lenguajes como tan elocuentes y se desgasta mucho. Entonces, llegan a un campo y en lugar de decirle, y el Señor iba montado en un burro, entonces comienzan a decirle, y el Señor iba cabalgando sobre un animal cuadrúpedo de pelo no sé qué y que pertenece a... No, hermano, a la gente hay que entenderla de acuerdo al auditorio en el que estamos. Tampoco cuando haya un grupo de gente elocuente vaya a salir allá a salir diciendo, y el Señor se montó en un burro, en un hijo de una burra y no sé qué. No, también hay que saber expresar, pero hay que conocer el auditorio y hablarles de tal manera que el auditorio pueda comprender. Por eso tengo que decir que Pablo no era un predicador monolítico, no era un predicador monolítico que nunca variaba su sermón, frío como un ordenador, sino que estaba lleno de compasión y amor en su corazón y en cada momento buscaba la forma de hacerse entender por las personas que tenía frente a él. Por ejemplo, si usted lee en Hechos capítulo 13, el verso 10, ahí la Biblia nos habla acerca de un mago. Hechos capítulo 13 dice en el versículo 10 la palabra del Señor. Dice desde el verso 8, pero le resistía Elimás, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos del Señor? He aquí ahora la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Este ejemplo con Elimas, el mago que impedía al procónsul Sergio Pablo escuchar la palabra en Chipre, Pablo le habló directo y fuerte. Le dijo, oh hijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Porque es que cuando Pablo predicaba en las sinagogas judías, hablaba como un rabino, usando las escrituras con absoluta soltura y profundidad. Cuando iba a las sinagogas hablaba como un rabino porque era conocedor de las escrituras. Cuando predicaba allí, es más, ante unos filósofos en Atenas, si usted ha leído estos textos ante unos filósofos en Atenas, les presentó el Evangelio respondiendo a sus necesidades intelectuales y hasta citó a unos poetas griegos que ellos conocían perfectamente. Los citó porque Pablo sabía a qué grupo se estaba dirigiendo. Pero así como le predicó a los filósofos en Atenas y les presentó el Evangelio de forma poética y aún de forma muy profesional, también podía adaptarse y predicar ante un grupo de paganos ignorantes como los que encontró en su primer viaje a Listra. Por eso en el capítulo 14 es un ejemplo que quiero mostrarle. Cuando Pablo predicó el Evangelio en Listra, Hechos de los Apóstoles capítulo 14, versículo 14 en adelante, dice la Biblia, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Mire que así como le predicó a los filósofos, también le predicó a un grupo de personas ignorantes que querían hacerles culto, que querían rendirle culto y ofrecerles ofrenda. Pero Pablo no se aprovechó de eso para decir, no, bienvenida sea esas ofrendas, sí, es que yo soy un Dios aquí entre ustedes. No,
¿Sabe qué hizo Pablo? Se identificó con la comunicación del mensaje. Lo que Pablo hizo siempre, tanto entre los filósofos, entre los preparados y los no preparados, lo que hizo Pablo fue siempre exaltar el nombre del Señor. Por eso, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que estás oyendo en esta oportunidad, si quieres dejar huella como misionero, si quieres dejar huella como misionera, no se trata de ir a un país que sea un campo blanco. Tú puedes dejar huella ahí en tu barrio, en tu casa. ¿Cómo? Identificándote con la comunicación del mensaje y además de eso, identificándote con tu forma de vida. Espero que el Señor te ayude, pero quisiera en esta oportunidad orar para que Dios levante misioneros en tu congregación, para que Dios levante hombres y mujeres que se identifiquen con la visión de Dios, hombres como Pablo, hombres como Pablo, que tienen una actitud misionera extraordinaria, que mostraron una actitud misionera extraordinaria, no pensaron tanto en ellos, sino pensaron en la gente que necesitaba conocer a Cristo. Oremos en el nombre de Jesús. Bendito Señor, en esta oportunidad, mi amado Jesús, te doy las gracias por la bendición que nos concede, Señor, de oír tu palabra, de recibirla. Oh, permite, Señor, que en esta congregación Arauca Central se levanten hombres y mujeres que dejen huella, que dejen, Señor, una historia para bien, que marquen, Señor, marquen una historia, un trayecto, que dejen, Señor Jesucristo, un camino trazado para la salvación de muchos, que todos podamos comprender que necesitamos identificarnos con el mensaje que tú nos has enviado, pero que tengamos la mejor actitud a la hora de anunciarlo y que tengamos, Señor Jesucristo, también un mensaje claro para quienes necesitan oír tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, te doy muchas gracias, gracias, mi amado Señor. Bendice esta congregación y levanta, Señor, hombres y mujeres que te amen y que te sirvan con el corazón y que hagan tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias, hermano Luis, por la invitación. Saludos a la familia. Un abrazo para toda la iglesia, para todos allá en Arauca Central y para todos los que han estado conectados. Que el Señor Jesucristo les bendiga, que el Señor Jesucristo les siga guardando y que la gracia de Dios no se aparte nunca de ustedes. Dios les guarde y que el Señor siga prosperando sus vidas.